¿Cómo les va? Me presento ante todo, mi nombre es Hernán Shell, soy docente, guionista, crítico de cine y estoy acá para presentarles el ciclo de Peter Greenaway que se va a dar del jueves 5 de mayo al miércoles 11 de mayo en Bama Cinearte. Un ciclo de 10 películas que se van a organizar, que se organizan con motivo de que la Universidad Nacional de San Martín va a nombrar al señor Peter Greenaway doctor honoris causa. Y por otro lado también esto viene acompañado de la propia visita de Peter Greenaway a la Argentina, no solamente para recibir su doctorado, sino también para dar una serie de charlas gratuitas. Una de ellas me llama particularmente la atención porque se llama este, El cine ha muerto, que vive el cine, lo cual es curioso viniendo de una persona que no solamente dedicó las últimas décadas de su vida a hacer cine, sino que actualmente ejerce como tal, pero bueno, esto también tiene que ver mucho con el propio estilo que tiene bombástico, que muchas veces tiene Peter Greenaway de presentar las cosas, no solamente como orador, sino también como cineasta. El cine de Greenaway es un cine que decididamente no pasa desapercibido y no quiere pasar desapercibido. Yendo directamente al ciclo, el ciclo consiste en 10 películas. Las 10 películas realmente dan muy bien cuenta de lo que es la filmografía de este director. Varias de ellas son muy conocidas, han tenido bastante éxito acá en Argentina. Películas como, bueno, la más conocida obviamente de él, que es El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Otra más que se llama El contrato del dibujante, también bastante conocida. El vientre del arquitecto, Conspiración de mujeres o Escrito en el cuerpo. Y otras ya un poco más difíciles o que no tuvieron el éxito, no tuvieron tanto éxito como las anteriores, como El niño de Macón, o Goldsuits and the Pelican Company. Y una película que es más o menos conocida, pero que es muy difícil de conseguir, que es Los cuentos de Próspero. Un largometraje que es al mismo tiempo uno de los abordajes más extraños que se haya hecho sobre una obra de Shakespeare. Y un relato que además quizás sea dentro de todo el ciclo el más interesante para ver dentro de un cine. Digo esto porque Los cuentos de Próspero, al igual que Saw, es otra película de la cual me voy a concentrar en esta conferencia, en esta videoconferencia. Son películas que cuando se consiguen, ya de por sí son difíciles de conseguir y cuando se consiguen en pésimas copias. Entonces, este ciclo da la oportunidad de poder verlas en copias realmente muy buenas y además en pantalla grande y con un buen sistema de sonido. Ahora bien, ¿quién es Peter Greenaway? Por empezar, hay que decir una cosa, y es que Argentina es de los pocos países del mundo en los cuales el nombre de Peter Greenaway tuvo masividad. O sea, Peter Greenaway no hace un cine precisamente popular, y por el contrario, Greenaway dice que sus dos mayores influencias son Resnais y Godard, al menos sus influencias cinematográficas son Resnais y Godard, los directores con los que él tiene una cuestión en común de la que ya hablaremos. Y vamos, ni Resnais ni Godard son cineastas fácilmente accesibles. Y sin embargo, acá Peter Greenaway, sin ser un cineasta demasiado accesible, logró tener mucha popularidad, más popularidad incluso que en el propio país donde él filmó toda su vida, que es Inglaterra, donde él de hecho vivió buena parte de su vida en Inglaterra, lo vive en Ámsterdam, pero se crió allá, estudió allá, etcétera, etcétera. Bueno, acá sí tuvo popularidad Peter Greenaway, sobre todo en la época, como les dije, de los 80 y 90. Y es raro porque, bueno, cuando se habla de él, se habla de un cineasta que acá es raramente familiar. Greenaway es, como les dije, alguien que influenciado por Godard y por Resnais. Y tanto Godard y Resnais son dos cineastas que por un lado están obsesionados con cierto arte clásico, con cierta alta literatura y alta pintura, por así llamarla.
y que al mismo tiempo lo mezclan con un arte rabiosamente moderno. Esto pasa básicamente con Greenaway. El cine de Greenaway es un cine sumamente moderno que busca constantemente la ruptura con otros tipos de cine, que busca además descolocar al espectador y que al mismo tiempo está obsesionado con cierto arte del pasado. Incluso Greenaway está más obsesionado con cierto arte del pasado que el propio Godard o que el propio Resnais. Por otro lado también, el gusto del arte clásico del señor Peter Greenaway tiene que ver con su propia formación. Ahora, Greenaway es de esos cineastas que se acercó al cine a partir de otras artes. O sea, así como hay cineastas que empezaron siendo o quisieron empezar siendo escritores y terminaron siendo cineastas, o que venían del teatro y después fueron al cine. Greenaway quiso empezar siendo pintor antes que cineasta, y de hecho él fue, además de tener pinturas y haber hecho exposiciones de sus obras, él fue muralista durante 3 años. Y mientras era muralista, mientras se entrenaba como muralista, empezó a hacer videos experimentales y empezó a elaborar también lo que se llaman los mockumentaries, o sea, él tiene un gusto por el documental falso, donde se mezcla información verdadera con información apócrifa, o donde directamente se da toda una información falsa pero presentada como un documental. Y trabajando en eso, sin darse cuenta, empezó a desarrollar una carrera cinematográfica. La carrera cinematográfica de Greenaway es fuertemente prolífica. Si bien no son muchos los largometrajes, sí tiene una cantidad impresionante de cortometrajes, de trabajos experimentales, de trabajos y de trabajos para televisión. Y es raro, digamos, que haya llegado allí a partir de otra arte, como era el cine. O sea, él quiso hacer una cosa y terminó dedicándose más que nada a otra. No es el primer cineasta que empieza su carrera como pintor o que viene de la pintura, pero sí es el primero que trabaja con esto de manera obsesiva. A ver, por ejemplo, un tipo como Stanley Kubrick en algún momento se interesó por la pintura y su relación con el cine, pero lo hizo en una película que se llamó Barry Lyndon, donde el tipo toma como base estética las pinturas del fin del siglo XVIII. El Lynch absorbió influencias de Francis Bacon en Terciopelo Azul para tomar mucho la estética de Terciopelo Azul. Y un cineasta español de la importancia de Víctor Erice realizó en 1990 una película que se llama El Sol del Membrillo, en la cual Víctor Erice está todo el tiempo preguntándose por la relación entre el cine y la pintura. En cambio, en Greenaway no es una sola película donde se pregunta por la relación entre cine y pintura. Casi todas las películas de Greenaway se preguntan por la relación entre cine y pintura. A veces esa pregunta es absolutamente directa, como caso claro, el contrato del pintor. A veces es un poco más lateral, como por ejemplo lo que puede pasar con la relación entre la última cena de Da Vinci y la trama que se va dando en el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Y a veces simplemente tiene que ver con algo tan sencillo como la forma de las películas de Greenaway, que estén absolutamente obsesionadas con las cuestiones simétricas y con el juego simbólico de los colores. El cine de Greenaway rara vez tiene primeros planos o planos medios, y en general son planos generales donde uno ve que el plano se compone como una pintura. El propio Greenaway dice que esto es raro por parte de él porque él dijo una vez, hablando justamente de Inglaterra, de su país, diciendo que pienso que nuestra cultura es tradicionalmente más literaria que pictórica y nuestro cine en su conjunto más narrativo que visual. Desde este lugar, el propio Greenaway siempre se ha pensado a sí mismo como una excentricidad, o sea, como alguien más interesado en la cuestión visual que en la cuestión narrativa. Y de ahí también que a veces ha sentido hasta una idea educativa en respecto a su cine. Digamos, un caso claro es una película que se ve en el ciclo, que es quizás la más divertida de todas las que se ven de Greenaway, que es Ronda Nocturna. Quizás no me atrevería a decir que de todo el ciclo es la más divertida, la más amena, que es Ronda Nocturna. ¿Qué hace ahí el señor Peter Greenaway? Toma la famosa pintura de Rembrandt, justamente llamada Ronda Nocturna, y la empieza a analizar
el color, empieza a analizar los personajes, empieza a analizar la cuestión de la luz rembrandtiana, por supuesto, la utilización de la luz. Y al mismo tiempo que hace esto, trata de educar visualmente al espectador. Es más, la propia Ronda Nocturna empieza diciendo que el mundo sufre actualmente de analfabetismo visual. O sea, no sabe mirar un cuadro. Entonces se dispone a educar al espectador a mirar un cuadro. Y hay muchas películas de Greenaway que dan esta sensación de una persona que quiere en alguna medida enseñarnos arte o hablar un poco del arte. Si por ejemplo ven una película que está en el ciclo como El vientre del arquitecto, una película particularmente trágica, van a ver cómo por ejemplo Greenaway reflexiona todo el tiempo sobre el arte y el comercio del arte y la relación entre el arte y la burguesía, o sea, está todo el tiempo reflexionando sobre estas cosas. Al mismo tiempo, bueno, cuando vean El vientre del arquitecto van a darse cuenta que una característica que tiene el cine de Greenaway es que es particularmente duro. Las películas de Greenaway en general terminan bastante mal y los protagonistas de Greenaway terminan teniendo destinos trágicos. Y todo esto se junta además con personajes que suelen tener actitudes sumamente brutales. Bueno, si recuerdan El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que muchos lo ponen como su obra maestra y que tiene símbolos hasta bastante conocidos, como por ejemplo el hecho de que en el restaurante en el que transcurre esta película va empinado hacia abajo, lo que tiene que ver un poco con una caída del infierno de esos personajes. Y hay también, obviamente, con respecto a esta película, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, toda una interpretación simbólica, más que nada de simbólica, alegórica, se diría más bien, de lo que son los personajes, digamos, la protagonista Georgina Spica para muchos simboliza Inglaterra, Albert Spica simboliza Margaret Thatcher, el ladrón es el nuevo rico, el tirano, eh, ese, perdón, el ladrón es un nuevo rico y un tirano, nuevo rico tirano, y para muchos el personaje de Michael, el amante, simbolizaría teóricamente a la clase intelectual. Es interesante, al menos si uno tiene en cuenta estos símbolos, cuando uno ve la película uno también va entendiendo ciertas actitudes de los personajes. Pero bueno, más allá de los símbolos que tiene la propia película, también se ha caracterizado por escenas de una violencia tremenda, como las escenas de canibalismo. Y al mismo tiempo, cuando uno ve esas escenas, uno las ve perfectamente encuadradas en encuadres muy preciosistas. Es algo parecido a lo que pasa con películas como Saló de Pasolini, la muy violenta, pero al mismo tiempo muy simétrica, muy preciosista película de Pasolini. Por otro lado, también hay otras películas de Greenaway que están atravesadas por la animalidad, por lo violento. La más fuerte quizás de este ciclo y también una de las más recomendables de él es la película Saw. Digo la más recomendable porque no está tan vista Saw. Saw es una película muy inquietante en la cual ocurre un choque de autos, en las cuales mueren dos mujeres y una mujer queda con una sola pierna. Esta mujer conoce a los maridos de las dos mujeres muertas y los maridos son dos gemelos que se enamoran de esta misma mujer y a esta mujer al mismo tiempo, si bien perdió una pierna, por una cuestión de consejo médico le tienen que amputar la otra pierna y queda sin las dos piernas. Esta obsesión por lo simétrico entonces se traslada a los contenidos de la propia película. Entonces tenés una mujer que carece de dos piernas, que al mismo tiempo es amada por dos hombres, y que después, cuando tiene un hijo por parte de alguno de esos dos hombres, busca a otra persona sin las dos piernas. Justamente es una película atravesada por la cuestión animal, por la cuestión del instinto animal en el hombre, y no por nada también, como van a poder observar en Zoo, el animal que más se menciona es la cebra. Para que se den una idea, en un momento, bueno, la propia protagonista aparece con una ropa interior con los colores de la cebra. Ya que hablamos de lo doble, la cebra tiene dos colores. Y de hecho, la película, el choque, el accidente de tránsito que se da en la película,
Se da en un cruce de peatones, que en Inglaterra el cruce de peatones se lo llama zebra crossing, o sea, el paso de la cebra. Ese tipo de simbolismos son bastante comunes en Greenaway. Y tienen, creo yo, también una idea de una función, llamémosle, educativa al espectador. O sea, una idea en la cual, este, así como eres fanático de la pintura renacentista, y en la pintura renacentista había muchas cuestiones simbólicas en cuanto a lo visual, él traslada la misma idea de lo simbólico, de lo visual en la pintura al cine. Justamente la cuestión de la violencia en el cine de Greenaway tiene que ver también con la cuestión de renacentista y barroca, que también es otro periodo que a Greenaway le importa mucho. ¿Por qué? Porque justamente la pintura renacentista y la pintura barroca se caracterizaron, muchas de ellas, por tener imágenes muy violentas y muy inquietantes. Qué sé yo, vean alguna pintura del Bosco, por ejemplo, por dar un ejemplo que se me está ocurriendo en este instante. Son muchas las imágenes perturbadoras. Recordemos además que el Renacimiento nació en Italia, y era una Italia en ese momento muy interesada por los clásicos griegos y por las religiones paganas y los sacrificios, etcétera, etcétera, y eso se traslada a las pinturas, y de paso, como se traslada a las pinturas renacentistas, también se traslada esto a la propia pintura, a las propias películas de Peter Greenaway. Y justamente lo que causa tanto en la pintura renacentista como en el cine de Greenaway es esta misma sensación de que estás ante películas muy preciosistas, pero que al mismo tiempo son muy salvajes. De hecho, este salvajismo en Greenaway se ve más de una vez porque él es mucho de relacionar el sexo, el placer sexual con la muerte y la violencia. Le gusta mucho ese tipo de temáticas en las cuales a veces la línea, por ejemplo, entre el dolor y el placer no está del todo establecidas, y a veces, muchas veces, la cuestión sexual es también una forma de dominación a la otra persona y hasta a veces de crueldad a la otra persona. Esta cuestión también a veces de agarrar obras renacentistas y trasladarlas al cine, tiene que ver también con otra cosa con respecto de Greenaway, que es jugar con la pintura renacentista, con las obras clásicas. Para Greenaway, y quizás esto sea uno de sus valores más grandes, el arte clásico no es algo que es sagrado e intocable. Por el contrario, el arte clásico es algo que está hecho para ser manipulado por la persona que lo ve, manipulado obviamente en la cabeza, para jugar con esos conceptos. Hay varias películas en este ciclo que dan cuenta de eso. Algunas de esas lo hacen de forma explícita. Por ejemplo, en el contrato del pintor, unos personajes empiezan a deducir a partir de unas pinturas de un pintor un posible caso policial y un posible asesinato, o sea, quién es el asesino de una determinada persona. En Ronda Nocturna, como les dije, la película más amena de todo este ciclo, también el propio Greenaway empieza a elucubrar teorías conspirativas sobre asesinatos y demás a partir del cuadro de Rembrandt. O sea, esta idea de nuevo de no pensar el arte clásico como algo para ser reverenciado, sino algo que hay que mantener vivo mediante el juego. O sea, agarrar, pensarlo, repensarlo en los tiempos actuales, ver qué pueden significar en los tiempos actuales, o simplemente agarrar la obra y jugar con la imaginación y darle los significados que uno quiere. Eso pasa mucho en el cine de él. Y quizás el ejemplo más extremo en este sentido y más interesante en este sentido es el libro de Próspero. El libro de Próspero es una aproximación muy rara a la obra La Tempestad de Shakespeare. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace Peter Greenaway acá es hacer una película experimental que mezcla estéticas del teatro, la danza, que mezcla animación con acción en vivo, y donde, por ejemplo, hay una buena cantidad de extras de la película que representan pinturas, incluso muchas pinturas de desnudos. Cuando uno ve esta película en particular, uno entiende que lo que quiere hacer Greenaway
no es tomar una obra de Shakespeare para adaptarla literalmente, como pueden haber hecho otros cineastas como Laurence Olivier o Kenneth Branagh, sino tomar la obra de La Tempestad de Shakespeare y en alguna medida copiarla en su espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen presente La Tempestad de William Shakespeare, recordarán que esta obra de William Shakespeare está muy caracterizada por juntar elementos del teatro isabelino con, por ejemplo, elementos de la alquimia, elementos alquímicos. Y es una obra que, bueno, se habla de brujas de la Edad Media y obviamente está todo librado de la imaginación de Próspero, que es el protagonista de La Tempestad, que es una imaginación sumamente frondosa y sumamente libre. No por nada también muchos relacionan La Tempestad con el momento histórico en que lo escribe Shakespeare, que tiene que ver con un momento histórico en el cual Inglaterra estaba teniendo contacto cultural con las culturas de América, con las culturas de los aborígenes de América, que para muchos lo refleja en el personaje de Caliban. Esto justamente es interesante porque se va a trasladar en la adaptación que hace Greenaway de La Tempestad, donde justamente el tipo va a juntar muchísimas estéticas, va a mezclarlas y va a hacer algo tan anárquico como la propia imaginación de Próspero, por así decirlo. En medio de todo esto tienen también, por ejemplo, El Niño de Macón. El Niño de Macón es una película con un rarísimo sentido del humor de Greenaway. Digo rarísimo porque, bueno, es una de esas películas donde el humor es tan negro y al mismo tiempo es tan lateral que a simple vista no parecería desde ningún punto de vista una comedia ni nada que se le parezca, pero cuando uno lo va pensando en la cabeza te vas dando cuenta que tiene algún tipo de humor y que tiene que ver con un chico que nace durante la época medieval supuestamente de una persona virgen. Y a partir de ahí justamente empieza a haber toda una suerte de conspiraciones y una suerte de averiguaciones por parte de las personas católicas de ese momento. Es de las pocas películas además medievales donde existe un respeto histórico a esa época precisa. O sea, no hay muchas películas así. Tienen, bueno, el ejemplo más claro es El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, pero también tiene una película mucho menos conocida que El Séptimo Sello y de mucho menos prestigio, si bien es una gran película que es Flesh and Blood de Paul Verhoeven, donde existe esta idea de hablar del medioevo y de las costumbres del medioevo de manera precisa. Bueno, El Niño de Macón, que es una película del 93, es una película que más o menos intenta rescatar justamente lo que era ese espíritu medieval. Pero bueno, hay bastante en este ciclo justamente para ver. Nuevamente estamos hablando de un ciclo que tiene 10 películas de él y son 10 películas muy representativas. Tienen desde películas más luminosas como Ronda Nocturna a películas particularmente fuertes y particularmente célebres. Bueno, las fuertes tienen Saw y las particularmente célebres está El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Tienen otras que son más experimentales y alguna otra que tiene más humor o más alegría. Algo que no es común en el cine de Peter Greenaway, pero de vez en cuando aparece. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos veremos en la próxima videoconferencia y espero que disfruten el ciclo.